Entonces empecemos con el primero, BFS. La mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Entonces yo tengo este grafo. Listo. Voy a hacer un truco bien tonto. Entonces tengo ese grafo. Vamos a arrancar de cualquiera. Supongamos que vamos a arrancar del 1 pues por facilidad. Entonces, dado este grafo y con un nodo de partida A, supongamos que el nodo de partida va a ser el 1, ¿qué voy a hacer? Para cada nodo explorado igual a falso. Entonces a este lo voy a llamar explorado igual a falso, explorado igual a falso, e igual a falso, e igual a falso, e igual a falso, y igual a falso. Entonces antes de recorrer, pues no conozco nada. El nodo de partida, voy a decir que ya lo exploré. Entonces este por el que ya pasé, ya sí lo, bueno, hagámoslo falso y verdadero. Ya sí lo exploré. Listo. ¿Qué hago? Creo una cola Q. Entonces voy a crear esa cola Q acá. Y en esa cola meto a el nodo en el que estoy parado. Entonces en la cola va a haber 1, que es el nodo en el que estoy parado. Y hago un while mientras esa cola no esté vacía. Listo. Entonces ¿está vacía? No. ¿Qué hago? Hago un pop. Entonces U es igual a 1 y este salió de la pila. Perdón, de la cola. Eso es una cola. Hago el pop y para cada arista voy a hacer lo siguiente. Entonces, para cada arista, U, B significa para todas las aristas del grafo donde U es el nodo de partida. Entonces, si yo me paro en U, ¿qué aristas hay? La que me lleva a 2 y la que me lleva a 3. Entonces, básicamente este for me dice vaya a 2 y vaya a 3. Entonces, si esos nodos a los que puedo ir no están explorados, que es este caso, vaya y agréguelo a la cola. Listo. Entonces, ¿qué significa vaya? Pues vaya y lo explora. Entonces, yo voy al 2 y lo exploro, voy al 3 y lo exploro. Pero aparte los meto en la cola. Listo. Este for terminó porque las aristas que salían de 1 no eran sino 2 y 3. Termino el for y vuelvo al while. ¿La cola está vacía? No. Entonces hago un pop. Ese pop saca al 2. Entonces ya U vale 2. Para cada arista que salga de 2, ¿cuáles salen de 2? 1, 3, 5 y 4. Entonces haría un for de esos 4. Pero ¿qué pasa? Solamente voy a aquellos donde no haya ido. Entonces al 1 no me voy a devolver. Listo. Entonces ¿cuáles me quedan? 3, 5 y 4. Voy, los exploro y los meto en la cola. Entonces. Perdón, al 3 también ya había ido. Entonces de 1, 3, 5 y 4 nada más me quedan 5 y 4. Entonces voy a ellos, los exploro y los meto en la cola. Entonces aquí me quedan 4 y 5 o 5 y 4, eso no importa. Listo, termino el for, vengo al while. ¿Está vacía? No. Hago un pop, ya el que saqué fue el 3. Entonces U vale 3. ¿Cuáles son las aristas que salen de 3? 1, 2, 4 y 5. Pero este for no haría absolutamente nada porque ya pasé por todos esos nodos. Listo. Entonces termino el for, vuelvo al while y hago otro pop. Entonces ya saco el 4. Listo. ¿Qué aristas salen de 4? 2, 3, 5 y 6. Pero de esas 4 ya fui al 2, al 3 y al 5. No me queda por ir sino al 6. Entonces voy al 6, lo exploro y meto al 6 en la cola. Listo. Termino el for y vuelvo al while. ¿Está vacío? No. Hago un pop, saco el 5. De todas las aristas que salen del 5, que son 2, 3, 4 y 6, a todos ya fui, entonces no hago nada. Hago otro pop, saco el 6.
Todas las aristas que puedo ir son 4 y 5, ya fui, no hago nada. Y cuando vuelvo al while, ya la cola está vacía, entonces terminé. Listo. ¿Qué acabamos de hacer? Recorrer el grafo completo a partir de un nodo de inicio. ¿Cuál fue ese nodo de inicio? 1. Pues en realidad yo puedo correr el algoritmo desde cualquier punto de inicio. Listo. Si ustedes se fijan, nunca fuimos a ningún nodo más de una vez. Listo. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues básicamente recorrer todas las aristas. ¿Por qué es BFS o por capas? Si ustedes se fijan en la primera, digamos, oleada o capa, fue el nodo inicial. De ahí fuimos a los nodos que podíamos ir a partir de ese. O sea, fuimos a estos. En la siguiente fuimos a los nodos que podíamos ir a partir de esos. Entonces básicamente fuimos a estos. Y a partir de ahí fuimos a los que podíamos ir, que era este. Entonces digamos que aquí es muy directo, pues porque lo dibujé de arriba hacia abajo, arranqué desde el 1. Pero en general, para un grafo cualquiera que en realidad es un montón de puntos y un montón de líneas, lo que haría es empezar a expandirse por capas. Entonces, primera capa, el nodo de inicio. Segunda capa, los nodos a los que puedo llegar a partir de ese. Tercera, los que puedo llegar a partir de esos. Cuarta, los que puedo llegar a partir de esos y así sucesivamente. Entonces, si yo lo pienso centrado en el punto de inicio, sería como una exploración radial. Yo parto de un nodo y me voy expandiendo hacia afuera. ¿Sí o no? Aquí también era hacia afuera, pero digamos que todos estaban para acá, no habían ni para acá ni para acá. Pero es radial. Por eso decimos que el BFS hace una exploración por capas. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. DFS, ¿qué hace? Exactamente lo mismo, o sea, recorre todo el grafo, pero lo hace en forma diferente. En la diapositiva de ahorita decíamos que uno era por capas y el otro agresivamente. ¿Qué significa eso? Yo parto de un nodo, listo, y en vez de ir a todos los nodos que puedo ir a partir de ese, nada más voy a uno. Y estando en ese uno, en vez de ir a todos, voy a otro uno. Y así, entonces en vez de ser radial, yo lo que hago es como irme por un único camino hasta donde pueda llegar. Listo. Cuando ya no tengo más donde llegar, me devuelvo y me voy por otro. Cuando ya no tengo más donde llegar, me devuelvo y voy por otro. Listo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. O hay muchas formas de hacerlo. Pero vamos a ver dos, la recursiva o con una pila. Si ustedes ven la de la pila, la estructura es prácticamente igual a la de BFS, solamente estamos cambiando la estructura. Entonces yo parto de un nodo A, digo que todos están sin explorar, creo una pila, meto a esa en la pila, mientras la pila no está vacía hago un pop, si no he ido, hago el pop. Si ese nodo no está explorado, voy a él y por cada una de las aristas las meto en la pila. Listo. Entonces es prácticamente igual que el de ahorita. Solo que vean que yo no voy a cada uno de los nodos en este punto, sino que simplemente los agrego a la estructura, en este caso a la pila. Listo. Veamos ese ejemplo de allá, y en este caso es un grafo dirigido. Otra vez por simplicidad, supongamos que arrancamos desde el 1. Listo. Entonces voy a decir, no está visitado, no está visitado, no está visitado y no está visitado. Listo. Creo una pila S. Listo. Y agrego A. Supongamos que voy a arrancar desde el 1. Listo. Entonces entro al while. ¿Está vacía? No. Hago un pop,
y eso lo llamo U. Listo. U estaba sin explorar. Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo exploro y para todas las aristas que salen de U las voy a meter en la pila. ¿Cuáles salen de U? 2 y 3. Listo. Esta no porque esta es de 4 a 1. Entonces, meto en la pila 2 y 3. Listo. Termino el for y vuelvo al while. ¿Está vacío? No. ¿Qué hago? Hago un pop, pero entonces ya la que sale es 3. Entonces sale 3 y eso vale U. Entonces me voy para 3. ¿Está sin explorar? Sí. Entonces hágalo explorado. Listo. Y vea dónde puede llegar desde 3. A 3 solamente puedo ir a 4. Listo. Entonces meta ese 4 en la pila. Salgo del for, vuelvo al while. ¿Está vacía? No. Hago un pop, el que sale es el 4. Listo. ¿Está explorado el 4? No. Entonces, explórelo y vaya donde pueda ir. Del 4 puedo ir o al 1 o al 2. Entonces yo meto aquí 1 y 2. No importa que ese 2 quede más de una vez ahí. Terminas el for y vuelvo al while. ¿Está vacío? No. ¿Qué hago? Hago un pop, entonces sale el 2. ¿Está explorado? No. Entonces lo exploro. Listo. ¿A dónde puedo ir? Del 2. Solamente al 3. Entonces lo metería aquí en la pila. Entonces la pila está vacía. No. Hago un pop, 3. Pero resulta que ese 3 ya está explorado. Entonces no hago absolutamente nada. Listo. Hago otro pop, 1. Ya está explorado. Entonces no hago absolutamente nada. Hago otro pop, 2. Ya está explorado. No hago absolutamente nada. Entonces, si ustedes vieron el recorrido que hicimos, básicamente fue ir de 1 a 2. De 2 nos fuimos para... fuimos primero de 1 a 3, sí. Fuimos de 1 a 3. De 3 a 4. De 4 a 2. Y ya, ahí lo recorrimos todos. Entonces vean que no fue por capas. Simplemente yo partí de 1 y empecé como a armar un camino. Listo. ¿Hasta que qué? Hasta que llegué a un camino sin salida y ya no tenía nada más para recorrer. Listo. Les dejo de tarea hacer esto mismo, pero con la versión recursiva. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Entre este y este o entre este y el BFS? Aquella. Por una razón. Aquí usted que está guardando en la pila, nada más identificadores. Entonces puede que en un momento esa pila crezca mucho, pero usted que está guardando simplemente identificadores. En la versión recursiva, vean que por cada arista usted va a hacer un DFS. Listo. Entonces, si usted tenía 5 aristas, entonces va a ser 5 DFS, pero usted en realidad lo hace uno por uno. Entonces usted hace uno y los otros 4 quedan en stand-by. Suponga que ese 1 a su vez tuviera 5 aristas. Entonces usted hace 1 y los otros 4 quedan en stand-by. Y así. Entonces si es un grafo muy grande, básicamente eso empieza a crecer. Aquí también empezaría a crecer. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo único que crece son estos identificadores. Mientras que en una función recursiva, ustedes saben que cuando yo llamo recursivamente una función, se crea una copia de toda la función. Entonces lo que estoy guardando acá, aunque la cardinalidad es la misma, aquí gasto más memoria que acá. Listo. Pero en código, pues aquel se ve mucho más elegante. ¿Sí o qué? Son menos líneas, no sé qué. Entonces les dejo, hice es como para que viéramos la analogía de usar cola o pila. Aquí funciona exactamente igual, simplemente yo voy dejando llamados recursivos en stand-by mientras hago otros. Pero ese sí los dejo que lo hagan ustedes. ¿Preguntas?
Listo. Entonces lo que vimos ahí fueron algoritmos. Vamos a empezar a ver problemas. Un primer problema es calcular la cantidad mínima de salto entre nodos. Ejemplos clásicos: cálculo de intersecciones en sistemas de transportes o cálculo de número de hops en redes WAN. Entonces, si estoy en un sistema de transporte, supongamos que a mí me interesa conocer, dado una ciudad A y una ciudad B, cuál es la ruta donde yo minimizo la cantidad de ciudades intermedias por la que paso. Porque cada que paso por una ciudad me antojo de comprar cosas, entonces, para minimizar el costo, o por cualquier otra razón. Yo lo que quiero es minimizar la cantidad de puntos intermedios. Listo. Aquí no me interesa los costos entre nodos. Simplemente me interesa, ¿están conectados o no están conectados? Listo. Otro ejemplo típico: cálculo de número de hops en redes WAN. ¿Qué es un hop? Un salto. Entonces, si yo tengo una red de computadores, cada que yo paso por un enrutador, por un hop, por un switch, eso es un salto. Paso por ahí para ir a otro punto. Listo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que si yo voy de un equipo o al otro, la cantidad de saltos que tengo que hacer sea mínimo. ¿Por qué? Porque digamos que independiente de la longitud del cable, eso viaja a la velocidad de la luz, entonces eso es imperceptible. Pero cada que yo paso por un equipo, el equipo tiene que procesar esa señal para saber cómo la redirección. Entonces eso le causa un rezago, es que se llama. Un retardo, exacto. Entonces, entre más hops hayan entre el origen y el destino, se van a ir acumulando más retardos. Si yo tuviera un cable, aunque fuera muy largo, entre dos equipos, pues lo más óptimo sería irme por ese cable que pasar por dos enrutadores, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas típicos es ese. Entonces, aquí un ejemplo que no sé muy bien es: si todo esto fuera un grafo y yo tengo que ir de aquí a aquí y tengo que minimizar la cantidad de puntos, pues ¿cuántos caminos hay? No voy a decir que infinitos, pero obviamente son muchísimos. O sea, yo puedo dar la vuelta por allá, bla, bla. No son infinitos, pero la cantidad de caminos es factorial. ¿Sí o no? Me interesa encontrar el mínimo, que es este. Y me interesa encontrarlo no en O de n factorial. ¿Sí o qué? Sino que lo vamos a encontrar en tiempo lineal, en O de n más m. Listo. Entonces básicamente es el mismo BFS cambiando dos renglones. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ahí me interesa saber, desde un punto A hasta un punto B, cuál es la cantidad mínima de saltos. Listo. Entonces, ¿cuáles son los dos cambios? Pues el primer cambio es evidente o es trivial, y es: le vamos a agregar a cada nodo una información que es cantidad de saltos desde el nodo de origen. Perdón, cantidad de saltos mínimos desde el nodo de origen. Y evidentemente, del origen al origen, la cantidad mínima de saltos es 0. Entonces yo digo u.dist igual a 0, aunque este dist en realidad debería ser u.hops. u.hops igual a 0. Tengo exactamente el mismo algoritmo de BFS. Lo único es que cuando yo voy del nodo U al nodo V, porque entre ellos hay una arista, cuando hago ese salto, le voy a sumar a la cantidad de hops de B la cantidad de hops de U más 1. Obviamente, si yo tengo este grafo y yo ya voy por aquí, ¿cuál es la cantidad mínima de hops entre este punto y esta? Pues es todo lo que lleve aquí, que ya lo calculé previamente, más este salto. ¿Cómo? Repítame. No, entre el actual no, porque recuerda que nosotros no vamos a pasar más de una vez por nodo. Ya se va a dar cuenta. Listo. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de ahorita. Listo.
Ah, bueno, no está... ¿Cómo aseguramos que, por ejemplo, nosotros podríamos 1, 3, 4, 5, podemos 1, 2, 3, depende de cómo estén organizados? No, el grafo es ese. Sí. Nosotros no podemos alterar las conexiones. A nosotros nos va a interesar saber la cantidad mínima de hops entre el nodo 1 y cualquier otro nodo. ¿Listo? Pues puede que me interese un nodo específico. Pero entonces aquí esto funciona como programación dinámica en el sentido de que yo tengo que encontrar la solución para todo, independiente de que después me concentre en una sola. En este caso yo voy a encontrar la cantidad mínima de hops de todos los nodos, aunque solamente me concentre en uno. Entonces aquí voy a calcular de uno hacia todos los otros. Listo. Entonces, ¿cómo funcionaría el algoritmo? Igual que ahorita. No está explorado, no está explorado, no está explorado, no está explorado, no está explorado y no está explorado. 0, o sea, la distancia de este al mismo es 0. Listo. ¿Qué hago? Creo la cola que se llama Q y ahí meto a F. Y digo que ya lo exploré. Es que meto a F, meto a 1 y digo que ya lo exploré. Listo. Para todas las aristas que salen de 1, ¿cuáles son? 2. Ah, bueno, no, es que me estoy saltando. ¿Está vacía? No. Hago un pop. Entonces, U es igual a 1, igualito que ahora. Para todas las aristas, ¿cuáles son? 2 y 3. ¿Qué hago? Si no está explorada, las exploro. Entonces, las exploro. Y a la distancia que tienen, que me faltó decir por ahí que todas empezaban en 0. Entonces, esta era 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, a la distancia que tiene, súmele. Ah, no, mentiras, es que no tienen que empezar en 0. No, no tienen que empezar en 0, no dije nada. Entonces, ese dist que habíamos quedado que en realidad lo íbamos a llamar hops, de esta arista es, voy y la exploro, entonces lo pongo en verdadero. Y ese hops va a ser igual al hops de donde vengo más 1. Entonces de donde vengo vale 0, más 1, 1. Y en el caso de 3 lo mismo, 0 más 1, 1. Listo. Y esas dos quedaron en la cola. Entonces aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Termino el for y vuelvo al while. ¿Está vacío? No. Hago un pop. Entonces saco el 2 y lo coloco acá. ¿A cuáles puedo llegar desde 2? Al 1 pero ya fui, entonces no vuelvo. Al 3 pero ya fui, entonces no vuelvo. Al 5 y al 4. Listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a ellos. Entonces ya este es explorado y explorado. Y las distancias de estos son iguales a las distancias de donde venía, que es 1. Más 1, 2. Entonces este será 2 y este será 2. Listo. Y los agrego a la cola. Entonces aquí quedará 4 y 5. Hago un pop. Entonces saco el 3 y viene acá. ¿A dónde puedo ir del 3? Al 1 pero ya fui, al 2 pero ya fui, al 4 pero ya fui y al 5 pero ya fui, entonces no hago nada. Hago otro pop. 4. ¿Dónde puedo ir del 4? Al 2 pero ya fui, al 3 pero ya fui, al 5 pero ya fui y al 6 que no he ido. Voy al 6, digo que ya lo visité y la distancia hops va a ser de donde vengo que era 2 más 1 que es 3. Listo. Y lo meto en la cola. Vuelvo al while. La cola no está vacía, saco al 6. Pero resulta que todo donde puedo ir desde el 6 ya fui, entonces no hago nada. ¿Con qué quedó finalmente los nodos? ¿Con qué información? La cantidad de hops desde el nodo inicial hacia todos los otros nodos. Para yo ir al 4, lo mínimo son 2 hops. Para ir al 6, lo mínimo son 3 hops. Entonces, cada vez que yo necesito saber la distancia de un nodo a otro nodo, tengo que hacer la búsqueda. Porque Cada que usted necesita saber la cantidad de saltos, no distancia. Es que ahí lo escribí mal. No es dist, sino hops. pues, si yo quisiera saber la distancia de 5 a 2, tendría que hacer la búsqueda otra vez. Iniciando desde 5.
Sí. Exacto. Todo depende del nodo origen. Entonces, a partir de ese nodo origen, yo calculo todo lo otro. Si mi nodo origen cambia, no es que yo pueda recalcular esto. Lo tendré que volver a hacer. ¿Vamos bien? Entonces, volviendo al ejemplo de este grafo. Ustedes escojan dos nodos. Bueno, primero supongamos. Una suposición. ¿Cuántos nodos pueden haber ahí? ¿Cuántos son muchos? Listo, yo digo que ahí hay unos 250 nodos. No, yo no sé. Esa es mi suposición. Entonces yo digo, ahí hay 250 nodos, por decir cualquier cosa. ¿Cuántas aristas pueden haber? Voy a decir que hay 1000 aristas. Entonces, si yo escojo un nodo de origen, voy a suponer que es este, y yo quisiera saber la cantidad de saltos mínima para todos los otros nodos, entonces, ¿cuántos caminos hay? Factorial. Pero si yo corro BFS, que nada más me costaría O de M más N, o sea, O de 250 más 1000, ¿yo qué haría? Primera capa sería como este primer radio. Entonces todos estos tendrían hop 1. Segunda capa, el radio que sigue, hop 2. Tercera, cuarta, quinta, hasta que llegue por allá al extremo. Pero todo eso en tiempo lineal, M más N. ¿Estamos de acuerdo? Vean que el algoritmo es sumamente fácil, pero sumamente poderoso. ¿Preguntas? Bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? El algoritmo BFS y una utilidad del algoritmo BFS, que es calcular cantidad mínima de saltos. Segundo problema del día. ¿Qué es ese ejemplo tan raro de ahí? Ordenamiento topológico. En el ordenamiento topológico yo tengo es un grafo que me representa un orden relativo entre cosas que deben llevarse a cabo. ¿Listo? Entonces yo puse eso pues para que se viera charro, pero en realidad podría ser tarea 1, tarea 2, tarea 3, pero pues no tendría gracia. Entonces suponga que ese es el grafo de cómo se viste uno. Entonces uno se puede poner varias cosas en diferente orden, no hay ningún problema. Pero obviamente no se puede poner los pantalones y no se pone los calzoncillos primero, sería difícil. No se puede poner los zapatos y no se pone las medias primero. No. Ah, bueno, ahí falta, está mal hecho ese grafo, sí. Sí, no, esta está mala. Vamos a decir, esta debería ser bidireccional, pero aquí no debería estar esta. O sea, yo me puedo poner o los pantalones o las medias, en el orden que yo quiera. No, supongamos que hay que ponerlo todo. Entonces esta no va acá. Este. Listo. Mejor. Listo. Entonces, esto es un ejemplo cualquiera de cosas que deben de hacerse en un determinado orden. ¿Qué es el ordenamiento topológico? Si yo tengo que llevar a cabo esas tareas de forma serial, traducción, yo no puedo hacer más de una cosa al tiempo, a mí que me interesaría saber si hay X posibilidades, encuentre una de ellas. Entonces dígame que me tengo que poner primero los calzoncillos, luego los pantalones, luego las medias, luego los zapatos, luego la correa, luego la... ¿Sí o qué?
talón. Poner la correa sin haberme puesto los pantalones. Cierto, quitemos ese de acá. Tun. ¿Qué me puedo poner primero, esto o esto? Cualquiera de los dos, ¿sí o qué? Bueno, lo voy a borrar simplemente. Ponerse saco sin camisilla con ese color. Es que pues, viéndolo de orden, pero si desde el principio es una relación de dependencia, estaba bien desde el inicio. Sí. Ya me pusieron a dudar. Pues si era de que para ponerse Prerequisito, prerequisito, capaz, prerequisito, estaba bien desde Ah, bueno, sí. En realidad esto sería como una relación, o sea, volviendo al ejemplo que vimos de las mallas curriculares. Es como si fueran prerequisitos. Entonces esas líneas son prerequisitos. Entonces lo que... Sí, no, me hicieron cambiar una cosa que está buena. Correa. claro, que tiene que amarrar la camisa con la correa. Listo. Entonces hay relaciones de prerequisitos entre tareas. ¿Qué es el ordenamiento topológico? Definir una de las múltiples secuencias posibles para llevar a cabo todas las tareas sin violar ningún prerequisito. Listo, entonces puede que haya más de una manera. Me interesa encontrar una de ellas que no viole ningún prerequisito. Entonces en este caso, ¿qué podría ser? Esa de ahí, que básicamente es dibujar el grafo. Es el mismo grafo, tiene las mismas relaciones, pero a ello ya le estoy dando un orden. Entonces digo, este primero, este segundo, este tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Listo. Entonces, ¿por qué dice ordenamiento topológico? Precisamente porque le estoy dando un orden a la ejecución de esas actividades, tareas colocadas de prenda. Listo. ¿Cómo podemos encontrar ese ordenamiento topológico usando DFS? Entonces, básicamente, este algoritmo es exactamente el mismo algoritmo de DFS. Simplemente yo le agregué aquí esta línea y estas otras dos líneas. Solo que hicimos la versión recursiva, no la versión con pila. Entonces, supongamos que yo tengo este grafo, que es mucho más sencillo que el otro. Entonces, si me entendieron el ordenamiento topológico, ¿cuántos órdenes posibles hay para realizar esas cuatro actividades? Yo no, sino dos. Entonces yo puedo hacer ACBD o ABCD. ¿Sí o no? No hay sino esas dos posibilidades. Entonces esa función va a encontrar una de ellas. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, para todos los nodos haga explorado igual a falso. Entonces, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Hago L igual a N. Y L es la cantidad de nodos, o sea, L vale 4. Luego, para cada vértice, que son los 4 que hay, si no está explorado, haga DFS de ese grafo a partir de ese nodo. En otras palabras, en mi stack de memoria va a haber DFS a partir de 1, perdón, a partir de A, DFS a partir de B, DFS a partir de C y DFS a partir de D. En realidad aquí el orden no importa. ¿Listo? ¿Será el orden en el que yo lo definí en mi lista de adyacencia o será el orden en el que recorrí mi matriz de adyacencia o cualquier cosa? La cosa es que tengo que ir a los 4. Listo. Entonces, tengo que hacer estas 4 cosas. Empecemos con DFS de
desde A. Entonces vengo acá, me dice, hago ese nodo igual a explorado. Entonces, partiendo de A, ya exploré a A. Para cada arista que salga de A, que básicamente son B y C, si no está explorado, haga DFS a partir de esos nodos. Entonces, aquí mi stack de memoria le tengo que hacer DFS, DB y DFS de C. Listo. Como este es un for, yo entro a este for y primero ejecuto este antes de salir a hacer el segundo. ¿Sí o no? Entonces en realidad el que yo estoy ejecutando es este. Y este me llevó a ejecutar este de acá. Entonces me voy a ejecutar este de acá. O sea, todavía no he llegado por aquí porque no he terminado. Entonces estando yo en DFS DB, ¿qué hago? Digo que explorado igual a verdadero. Y para cada arista que salga de B, ¿cuáles salen de B? Solamente D. Si no está explorado, métalo en el stack de memoria. O sea, hago DFS de D. Listo. Yo no salgo del for hasta que no lo haga. Entonces vamos a hacer DFS de D. Estando en DFS de D, digo que explorado es igual a verdadero. Hago el for para todas las aristas que salgan de D, pero no sale ninguna. Entonces, ¿qué hago? Le digo que la posición de ese nodo en el que estoy parado va a ser L, y L vale 4. Entonces voy a decir que la posición de este es 4. Listo. Y disminuyó L en 1, entonces ya L vale 3. Ahí, ¿cuál terminé de hacer? Este de acá. Me había quedado pendiente el de C. Entonces vamos a hacer el de C. Estando en el de C, le digo que ya está. ¿Ya terminaste en beta? O sea, B ya salió de ahí también. B ya lo terminé. Pues porque en B recorrí todas las aristas y ya las recorrí todas. Ah, perdón, vuelvo al de... No, estaba ejecutando el de B y terminé el for. Ah, sí, tiene usted toda la razón. Estaba ejecutando el de B. Lo terminé, entonces hice este para D. Pero entonces ya terminé el for de B. ¿Qué me falta? Este de acá. Entonces digo que estaba operando en B, posición es L. Pero es que L ya vale 3. Entonces aquí en B, P es igual a 3 y ya L vale 2. Listo. Entonces ya el que salió fue este ya terminó. Voy para C, que era el que había quedado pendiente. Estando en C, digo que explorado es verdadero, entonces ya fui por acá. Para cada arista que salga de C, sale solamente D, pero ya está explorada, entonces no lo meto a la stack de memoria. Y termina el for. Entonces, ¿qué ejecuto? Esto de aquí. Entonces, estando parado en B, pos igual a L, que vale 2. Entonces, P igual a 2 y este ya salió de memoria. Y ya también terminó. ¿En cuál estábamos? En A, exacto, que era el que estaba ejecutándose. Y si ya terminó es porque salió del for, entonces le faltaba ejecutar esto. Entonces, u.pos, que estoy en u igual a, es igual a... Ah, bueno, allí cuando puse 2, me faltó disminuir en 1. Ahora sí, estando parado en A, pos igual a L, y pos menos y L menos menos, entonces L queda en 0. ¿Cuál estaba haciendo? El de A, entonces ese ya salió. ¿Qué me queda en memoria? Esto de acá. Pero en esto de acá, todo esto me va a dar falso y ya termino. De hecho, no, allá era falso. Ah, perdón, es que esos tres de aquí... En realidad es que nunca se llamaron, quedaron ahí. No, aquí sí se metieron en la memoria. No, porque estás haciendo un for. Entonces hace el for, hace la ejecución del llamado recursivo y vuelve al for. Sí. Entonces no los metió en la memoria. En realidad, antes de meterlos a memoria, verifica si no se han explorado. Primero verifique para luego meterlos como todo.
Ah, claro, es que sí, tiene usted, sí. Cogimos el grafo y para cada nodo hicimos esto. Entonces, y lo hicimos. Yo coloqué estos acá, pero es que en realidad esos ahí todavía no se habían hecho hasta que no acabaran el de A. ¿Sí o qué? Pero entonces supongamos, terminó el de A. Con los otros nodos, como ya todos fueron explorados igual a false, en realidad esto nunca se llama. Esto nunca se llama. Alguien me va a preguntar, entonces, ¿para qué esto? Porque es que puede que en el grafo hubiera por aquí un E y que no esté conectado, o bueno, que sea E y F, así, que no estuvieran conectados con nada. Entonces, si yo no tengo este for por DFS, yo nunca podría alcanzar estos nodos a partir de alguno de estos nodos. ¿Sí o no? Entonces, estos tres no se llamarían, pero luego se llamarían estos dos, empezando por alguno de los dos. Supongamos que empecé por este. Entonces empiezo por este, el for me lleva a este le pondría, bueno, aquí ya no sería un 2, 3, 4, sino 6, 5, 4, 3, porque ya n sería 6, y este quedaría algo como con 2 y 1, que sería un posible ordenamiento topológico. Listo. Entonces, ¿qué es este algoritmo? Es el mismo DFS tal cual. Cada que yo estoy en un nodo, yo empiezo a explorarlo agresivamente hasta donde no puedo llegar a más. Y cuando llego ahí, empiezo como a etiquetarlo. Y tiene sentido, porque yo ¿qué hago? Parto en uno y me voy hasta donde ya no puedo ir más. Ese donde no puedo ir más significa que es lo que tengo que hacer de último, considerando este camino. Y ya me devuelvo uno. Y devolviéndome en uno, repito el proceso. Y así, si ese nodo tiene, si ese grafo tiene una parte del grafo que está desconectada, ¿cuándo lo recorreré? Termino el DFS de este y cuando ya no tengo nada más que hacer, empiezo con el DFS de este. Y si hubiera otro, luego el otro. Y si hubiera otro, luego el otro. Listo. Preguntas de ese algoritmo. La respuesta es el momento más lejano en el que yo podría hacer ese paso. No, porque es que puede que un mismo grafo tenga diferentes ordenamientos válidos. Él lo que hace es encontrarte uno de ellos. ¿De qué depende de que encuentre uno u otro? En el orden en que usted los meta en la pila, si lo está viendo por pilas, o en el orden en el que usted los meta en el llamado recursivo. ¿Y de qué depende ese orden? Pues de cómo usted haya metido los datos al grafo. Pero finalmente, lo que él te va a encontrar es un ordenamiento topológico válido para ese grafo. Si hay varios, pues te encuentras uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no hay una respuesta única? Volviendo a este ejemplo de acá. E y F. Si esto está desconectado, ¿quién le dice a usted que tiene que dar primero este o primero este? Da lo mismo. Entonces lo que te encuentra es un ordenamiento topológico. Si hay varios, no encuentra varios, encuentra uno solo. Listo. Tareas. Programar todo. En el libro guía está tanto BFS como DFS. Este video es muy bueno. O sea, ¿dónde está? Ustedes buscan en YouTube estructura de la web y encuentran un video buenísimo de cómo es que, o sea, si ya vieron redes probablemente ya les explicaron de eso, pero cómo funcionan los servidores, switches, bla 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 bla, y cómo son por encima los algoritmos de búsqueda en la web. Ya. Nos vemos el viernes. Ah, no, parcial. Pues yo fui casi que el penúltimo en entrar antes de usted. Entonces no sé.